Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde BlackBerry Cross. Hoy estaremos analizando datos particularmente relacionados con los homicidios ocurridos en Costa Rica entre el año 1990 y el 2024, y lo haremos por medio de Engine Room. En este video usted podrá aprender cosas como cómo hacer una gráfica de serie de tiempo, cómo hacer gráficos C, gráficos de control C, con etapas, sin etapas, cómo utilizar gráficas de dispersión y también gráficos de caja y bigotes, pero todo esto dentro de un hilo conductor de la explicación, que es lo que llaman una historia con datos. Entonces comencemos. Tenemos una hoja de datos que tenemos por acá. Le voy a explicar la hoja de datos primero para que pueda usted entender mejor cómo vamos a organizar nuestro plan de análisis. Tenemos algunos datos como básico, pues ocupamos los datos del año, porque obviamente estos datos de homicidios están anualizados y ofrecen lo que la cronología ofrece, un mejor contexto, ¿no? Hemos creado una variable categórica por década, en este caso 90 para la década de los 90 como tal. Tenemos 2000 para la década de los 2000, 2010 para el 2010 y así sucesivamente, ¿no? La cantidad de homicidios, que es sin duda la variable de salida más importante, la fuente de donde provienen los datos. Esto es una variable informativa. Agregamos una variable categórica por quinquenio, como para no dividirlo por partido político directamente, una etapa de análisis adicional, es decir, dividir la década en dos partes, simplemente una decisión de análisis. Colocamos acá una columna de administración, que significa cuál era el presidente o bajo cuál administración se dieron los homicidios como tal, a cuáles años se registran esos homicidios y cuál es el presidente o administración al que correspondía. ¿Cuál es el partido político que llevó al gobierno a este presidente? Acá hacemos una codificación del partido político por aquello de que no queramos directamente hablar de partidos políticos. La población que teníamos en esos años, excepto para el año 2024, donde es una proyección, porque los datos como tal que hemos accedido en este caso de la población del Banco Mundial, no tenían el dato del 2023, y lo que tenemos son unos estimados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Costa Rica. Acá es solamente un año de cotejo para verificar que los años coincidían. Esta es una columna de cálculo de homicidios dividido entre la cantidad de población, que básicamente nos permite hacer el cálculo posterior a homicidios por millón. Conteos de homicidios por millón, eso es lo que tenemos. Entonces nos hemos figurado un plan de análisis en donde vamos a iniciar con una gráfica de serie de tiempo muy sencilla, pero que le llamamos gráfica de tendencia, pero acá vamos a ver los homicidios en Costa Rica de 1990 al 2024. Bueno, en ese caso colocamos ya el título de nuestro análisis. Recuerde, a medir gráfico de tendencia, y voy a buscar acá los homicidios. En este caso es esta variable, y acá sabemos que es numérica, ¿verdad? Y se ve aquí, la tenemos. No los vamos a agrupar todavía en esta gráfica, simplemente vamos a hacer acá la variable de homicidios en función del tiempo. No hay un objetivo, obviamente son homicidios, esperaríamos que el objetivo fuera 0, pero no lo vamos a colocar. Y acá vemos este primer vistazo que siempre nos ofrece la gráfica de tendencia, ¿verdad? Que sería homicidios, en este caso le vamos a cambiar el nombre acá en Engine Room, homicidios Costa Rica 1990 a 2024. Vemos cómo la década de los 90, a pesar de que no tenemos acá el orden de tiempo, no solo cambiamos, ¿verdad? Pero entendemos que hay una cronología, pues va en aumento, ¿verdad? De 153 que teníamos en 1990 a un pico de 907 en el 2023, y en el 2024 880. Incremento considerable, ¿no? Un aumento considerable en la cantidad de homicidios cuantificados por año. Acá en Engine Room podemos
configurar, ¿verdad? Podemos agregar una línea de tendencia si es que esto es lo que nos interesa. Le vamos a dar acá esta línea de tendencia que nos muestra pues ese incremento que estamos teniendo, a pesar de que esa línea de tendencia pues como tal todavía no nos dice nada y no podríamos confiar en la ecuación. No estamos analizando si el año, ¿verdad? Como tal, el tiempo tiene que ver algo en sí mismo con la cantidad de homicidios. Evidentemente eso no tiene mucho sentido, pero nos ayuda a visualizar que efectivamente, si a uno no le queda muy claro que esto ha ido creciendo, pues efectivamente pues así ha sucedido. Bien, ahora como tal, la gráfica de serie de tiempo nos ayuda a ver esto. Ya acá la tenemos a mano derecha en caso de que la queramos ver. Pero, ¿qué tal si hacemos un poco más, ¿no? Que es someter esto a un gráfico de control. En este caso, como los homicidios son una variable numérica, pero son una variable de conteo, es decir, o hay 151 homicidios, o 152, o 153, son discretos como unidad de medida. Tenemos acá que podemos usar una gráficas de SPC como conducta del proceso o el comportamiento del fenómeno llamado homicidios en Costa Rica, una gráfica de conteo. Y en ese caso vamos a tomar los homicidios de nuevo. Recuerden que las gráficas de serie de tiempo y las gráficas de control tienen la característica de que son gráficas de serie de tiempo en el fondo, ambas. Y en este caso vamos a colocar acá homicidios Costa Rica, igual, ¿verdad? Costa Rica, 1990 al 2024, gráfica C. Una gráfica C. Recuerden que en este caso la gráfica C es una gráfica de serie de tiempo cuyo límite inferior mínimo potencial posible del dominio de la función matemática, si lo queremos ver así, comienza en 0 y no pueden haber homicidios negativos, lo cual nos favorece para nuestro análisis. Acá tengo la variable de orden de tiempo. En este caso pues es el año. Vamos a colocar etapas más adelante y verá usted lo importante que son las etapas. Entonces puedo ver los homicidios por año. En este momento vamos a usar solamente una regla de límite de control, la básica, que es si se sale más de los más menos 3 sigmas, que nos muestre. Y acá vemos un asunto interesante. No lo dice mucho como gráfico de control esta gráfica. ¿Por qué? Porque no podemos asumir que los límites de control de 1990 sean los mismos para el 2024, aunque debería ser. O sea, como tal, yo creo que usted acá como analista podría argumentar que nadie espera que por el hecho de que la población aumente, los homicidios aumenten, o por el hecho de que los años pasen, se mate más gente. No, eso no tiene ningún sentido. O sea, las condiciones de seguridad deberían ser suficientemente buenas como para que la cantidad de homicidios se mantuviera bajo control. Bueno, en Costa Rica no está bajo control desde hace muchos años. Fue más baja en los 90, es evidente. Todavía hasta el 2007 vemos un incremento que va sostenido hacia arriba, pero no tan drástico. Ya en el 2007 vemos un cambio importante y luego un comportamiento relativamente tendiente a estabilizarse alrededor de una media ya 6 veces mayor que los 90 en el año 2017 al 2021 aproximadamente, en donde se tiende como a estabilizar, pero es una vez más 6 veces mayor de lo que había en los 90 y la población no había subido 6 veces como veremos. Pero la gráfica de control, así como está, no ofrece mucho porque todo está fuera de control, todos son señales. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso podemos agregar etapas. ¿Qué tal si agregamos una etapa que es la década? Veamos esto por década, es decir, cómo se comportó de 1990 a 1999. Vemos que hubo un incremento, fue obviamente la mejor década en cuanto a la cantidad total de homicidios por año y llegó a un límite de control superior de aproximadamente 231, o sea, hay una expectativa a un 99.73% de probabilidad, que es lo que normalmente vemos a más o menos 3 sigma, de 148 a 231 asesinatos por año. Bueno, luego en la siguiente década realmente lo que vemos es que hay un aumento, hay un efecto, algo pasa y ese algo es parte del análisis de causa raíz que habría que interpretar, ¿verdad? Que ya obviamente esto es un post-mortem, pero la población creció, es una posible causa, pero de nuevo, ¿por qué que la población crezca
hace que el número total de asesinatos, de homicidios crezca. No tiene sentido. Es más insegura el país se volvió más inseguro, hay menos policías. Bueno, es que también tenemos que entender que un país puede tener más policías, pero la policía no puede detener a todos los que hacen los asesinatos, ¿no? Los que cometen asesinatos. Las causas son múltiples, es un problema sociológico, un problema social, un problema que toca muchas áreas, es muy delicado y obviamente hay muchas personas que han sido perjudicadas con esta situación, pero veamos que ha venido agravándose año con año y década con década vemos cambios importantes. Veamos acá que pasamos de un promedio de 190 asesinatos o homicidios por año promedio, por la década de los 90 promedio, a más de 100 homicidios más en promedio en la década de los 2000, que luego suben otros 100 más, y ya para la década de los 2020 el incremento no es de 100 homicidios por década, es de 200 homicidios por década. Muy, muy agravado. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? También diferente. Bueno, ¿qué tal si quitamos la década y lo vemos por quinquenio? Cada 5 años. ¿Cómo se ve esto cada 5 años? Dividir la década en pedacitos de 5, ¿verdad? En dos pedacitos de 5. No coincide con el periodo gubernamental, más o menos, ¿verdad? Porque como son periodos de 4 años, por ejemplo, en este caso que comienza con Rafael Ángel Calderón, que comenzó en 1990, pero entrega el poder prácticamente a finales de 1993, ¿verdad? Costa Rica se elige presidente en febrero, entonces va de mayo a mayo de esos años, ¿verdad? Entonces ahí más o menos vemos el quinquenio, que es como cada administración. En este caso vemos los índices más bajos en la época de Calderón, luego viene Figueres, luego le siguen 8 años del Partido Unidad Social Cristiana, que ya lo veremos ahí codificado como tal, que va a parecer, esto va a ser muy parecido, verlo por quinquenio, verlo por las administraciones, salvo que acá empezamos a ver un periodo que son dos quinquenios, ¿verdad? 10 años, más o menos, ¿verdad? Digo yo más o menos porque las administraciones serían 8, pero que corresponden al Partido Unidad Social Cristiana, en donde ya vemos un incremento también, pues que al igual que veíamos desde el inicio, que se va aumentando, pero tal vez en el periodo el último periodo que gobierna Unidad Social Cristiana hasta la década de los 2010, en donde se aumenta un poco más, ¿verdad? Luego vienen 2 periodos de liberación y 2 periodos del Partido Acción Ciudadana, y el último que es la administración del señor Chávez. Bueno, si queremos ver eso, pues, particularmente por administración, lo que tendríamos que hacer es, porque tal vez el quinquenio de nuevo no es la mejor manera, pero a alguien se le ocurrió hacerlo por quinquenio, entonces nos muestra. Vamos a tomar la administración y quiero mostrárselas porque no, lo que pasa es que no quiero que esto se vuelva un asunto político, pero acá vean que 1 significa que fue la primera administración que tuvo el Partido Unidad Social Cristiana en 1990, en Rafael Ángel Calderón. Podríamos haber hecho por el nombre de los presidentes también, ¿verdad? Partido de Liberación Nacional tiene a José María Figueres cerrando la década de los 90 prácticamente. En realidad la cierra Miguel Ángel Rodríguez en la Unidad Social Cristiana, que sigue luego don Abel Pacheco, luego viene Oscar Arias o Oscar Arias, y luego viene doña Laura Chinchilla hasta el año 2010, luego viene Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado, y que cierra en el 2020, y ya para el 2020 en adelante, ¿verdad? Pues tenemos Carlos Alvarado cierra en el 2021, le entrega el poder a Rodrigo Chávez en el 2022, pues tendríamos los últimos 3 años van a ser de Rodrigo Chávez. Bueno, en ese caso simplemente lo que vamos a hacer es que lo que hice fue tomar codificado el partido que los llevó al poder para que usted pueda verlo. Y acá vemos, por ejemplo, si vamos de lo más reciente a lo más antiguo, aquí vemos los últimos 3 años, que son los años de la administración de Rodrigo Chávez, siendo sin ninguna duda
un cambio de cerca de 8 veces la cantidad, poco menos de 8 veces, tal vez unas 7 veces y algo, el cambio. Ahora lo que vemos es el efecto que hay, el cambio que hay de pasar de un promedio de 162 homicidios por año a 814. De nuevo, para quienes argumentan que esto es producto tal vez de que la población creció muchísimo, Costa Rica, como vamos a ver en un gráfico, no crece 8 veces en población, y de nuevo el aumento en población no debería justificar un aumento en la cantidad de homicidios. Hay más delincuencia, hay narcotráfico, hay diferentes tipos de violencia intrafamiliar, más problemas sociales, en fin, una gran cantidad de situaciones que llamaríamos factores involucrados en un posible análisis de causa-raíz. Cierto, el caso es que esto hay que corregirlo, es lo que habría que hacer como cualquier análisis de causa-raíz, hay que entenderlo para poder tomar las acciones necesarias que nos puedan devolver a los años 90, ¿por qué no? O menos todavía, que tal vez si observamos los 80 fue todavía menos, que lo tenemos programado para otro video. Pero bueno, en este caso, la administración de don Rodrigo Chávez tiene tremendo problema, son los años más violentos de Costa Rica en la historia. Vienen antecedidos de años violentos, que llegaron a ser los más violentos de la historia, en la administración del partido político llamado Acción Ciudadana, el PAC. Ya Liberación Nacional también había tenido un periodo de 8 años muy violento, muy violento, tal vez con el periodo de administración de doña Laura Chinchilla, en donde logran revertir un poco el comportamiento, pero jamás podríamos argumentar que fue una mejora que nos llevara a un comportamiento como el que teníamos en la administración última que había tenido el PLN, que había sido por acá en los años 1994 con José María Figueres, que se mantuvo bastante estable, como pueden ver ustedes, y que ya de por sí eran también, para ese momento, habían tenido el récord de ser el periodo de administración de un gobierno con más violencia. Y bueno, pueden ver ustedes que administración tras administración desde 1990 pues se van dejando el récord del año más violento en el país, o el periodo de gobierno más violento en general, siendo ahora la expectativa desde el punto de vista de analítica del gráfico de control, que pues no sería de sorprendernos que para el año 2024, suponiendo que este fenómeno pudiera analizarse en términos de variabilidad como una variación relativamente estable, que es lo que no ha tenido el periodo de la administración Chávez, que comienza con 656, sube a 907, dejándose el récord histórico de asesinatos en un solo año, baja a 880 en el 2024, generando una etapa que da límites de que tal vez por variación regular podríamos ver 728 asesinatos cerrando en el 2025 para la administración Chávez, o podría volver a pegar los 900. Pero obviamente esto tiene una serie de componentes todavía más complejos que harían que pues, tal vez veamos que pueda estar por debajo de los 700, pero no parece que la administración Chávez tenga todo de su lado para poder devolvernos a los años 90, o tan siquiera poder regular el comportamiento de la conducta de este fenómeno a los años que teníamos con la administración del Partido Acción Ciudadana o anteriores. Complejo, es decir, es difícil, pero porque no es solamente la administración Chávez, sino que también el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, todo lo que involucra. No, una vez más, no lo vamos a politizar, pero es importante que si esto es un problema que realmente alguien está analizando como tal, pues no solamente los números hablen, sino que también luego pasemos a la parte analítica. Pero bueno, ahí quedamos con los gráficos de control C. Voy a cerrar eso por acá. Ya los vio usted sin etapas, que básicamente no decía nada, los vio con etapas por décadas, por quinquenio, por administración. Veamos el comportamiento en serie de tiempo, ¿verdad? Una gráfica de tendencia de la población, que también es un componente importante, ¿verdad? Vamos a ver la población de Costa Rica de los 90
a la época actual, pues obviamente ofrece la posibilidad de que pues podamos verlo acá. Acá le vamos a poner el año, ¿verdad? Ya ahora sí que vimos anteriormente un gráfico de serie de tiempo sin el eje X en año que confundió un poco. Y acá vemos, digamos, en cada uno de los puntos, pues la población. El último año, en el 24, es un estimado, como les decíamos, del Banco Mundial. Vemos un salto importante, probablemente ese no es el dato que vamos a usar como referencia para el INEC, pero fue el dato que teníamos para el momento de hacer todo esto. Se construye con datos del Banco Mundial y este es el dato que vamos a usar como referencia. Podríamos haber utilizado otras fuentes, ahí en ChatGPT, en Gemini aparecían otras posibilidades, pero vamos a dejarlo en 5.440.000 habitantes para el 2024. O sea, noten ustedes que pasamos de poco más de 3.121.000 habitantes aproximadamente a 5.440.000. Es un incremento importante, pero son más de 2 millones de habitantes en estos años de 1990 al 2024, pero no es un incremento de un 800% o 700% como ha sido el incremento en la cantidad de homicidios. Bueno, entonces aquí tenemos población por año, bueno, población de 1990 a 2024 Costa Rica. Quizás un gráfico que pueda parecer interesante para algunos es, bueno, ¿qué pasa si comparamos con una gráfica de dispersión? Aunque esto no tenga ningún, una vez más, ya lo hemos argumentado varias veces, ningún asidero o ningún tipo de justificación conceptual, teórica, lógica de que el aumento de la población significa más homicidios, pero comparamos para ver el comportamiento, ¿verdad?, de la población como variable X, y vamos a tomar los homicidios como variable Y. En Engine Room, si usted toma las variables y las va agregando acá, pues Engine Room entiende que la primera variable es X, la segunda variable es Y. Entonces acá vamos a poner gráfica de dispersión, población, homicidios, Costa Rica, obviamente en este caso, homicidios. Okay. Muy bien, lo tenemos acá, Costa Rica, buenísimo. El software acá empieza a hacer su trabajo, configura todo lo que tiene que configurar. No vamos a estratificar por ahora, tal vez podamos ver si queremos estratificarlo por década, ¿verdad?, o algo por el estilo, pero vemos acá el comportamiento, ¿verdad?, lo que estábamos notando, ¿verdad? Si vemos acá, aquí ahora la cantidad de millones de habitantes en el eje X y los homicidios, vemos obviamente el mismo crecimiento, pero sí notamos, ¿verdad?, que de nuevo en el periodo del lago de Chinchilla hay un bajonazo en la tasa de homicidios, inclusive habiendo aumentado la población, y luego ya en los periodos de acción ciudadana sigue creciendo, pero los últimos 3 años, ¿verdad?, se comportan un poco más erráticos, ¿verdad?, es lo que estamos viendo. O sea, ya acá más erráticos en el contexto general de los datos, pero siempre con una tendencia a aumentar. Y bueno, en este caso vemos un coeficiente de Pearson de 0.91 que no es causal, ¿verdad? Además, es más, en este caso obviamente casual, producto de que, de nuevo, no vamos a hacer un análisis de causalidad argumentando que la población es la causa por la cual hay más asesinatos. Un problema, de nuevo, que no corresponde analizarlo desde ese ángulo, pero que nos ayuda a verlo interesantemente. Podemos cerrar con unos gráficos de caja. ¿Por qué con unos gráficos de caja? Porque parecería interesante poder ver el comportamiento de la variabilidad de la cantidad de homicidios, que acá seleccionamos la gráfica de caja, seleccionamos homicidios, pero verlo una vez más por grupo, y vamos a verlo por el partido político, ¿verdad?, por el periodo que administró. Vamos a ver acá como variable de grupo, vamos a cambiarle acá y vamos a poner acá caja, diagrama de caja, homicidios por partido en gobierno. Recuerden que esto está codificado de manera tal de que los 8 años del PUSC, los 8 años de Liberación, los 8 años del PAC, de la Acción Ciudadana, quedaron juntos, ¿verdad?, con el mismo código. Entonces, Partido Unidad Social Cristiana con Calderón, ¿verdad?, una variación muy poca variación, ya lo habíamos visto con el gobierno de José María Figueres, pero siempre rompiendo récords en cantidad, de que ya eran los años más violentos para aquellas épocas. Viene la Unidad Social Cristiana, ¿verdad?, y
ya se deja nuevamente un récord, aumentando también la cantidad, la variación aumenta, ¿no? Es decir, en esos 4 años se observaron años más violentos y unos todavía mucho más violentos. Viene Liberación Nacional, toma esos 8 años consecutivos de gobierno, tiene mucha variabilidad, ¿verdad? Recuerden que ahí es el periodo donde vemos la caída en el gobierno de Laura Chinchilla dentro del margen de violencia que tenían para esos años, y hay otros años que toman el récord, ¿verdad? Ya para 527 era el récord ahí escandaloso que había en aquella época. Viene el Partido de Acción Ciudadana y cierra como parte de todos esos 8 años de gobierno con un nuevo récord, tal vez con un incremento no tan grande, pero sí ya subiendo pasando la meta de los 600. Es que podemos llamar una meta como ese límite crítico horrible de más de 600 homicidios por año. Y ya la administración Chávez es un comportamiento muy diferente, ¿verdad? Estamos hablando de se rompe la meta horrible de no pasar de 900 homicidios, se sobrepasa, si es que nada más le podemos llamar meta a ese tipo de comportamientos o esas marcas, y no tiene parecido alguno con los años anteriores tampoco. Y noten que sí podemos ver que por lo menos en la época del PAC y el PLN en algo lograron en algún momento parecerse los índices de homicidios, dando pues, tal vez una impresión colectiva, si es que fuera el caso, de que no había cambiado mucho ese comportamiento y seguíamos siendo un país muy violento, mucho más violento que los 90, pero se parecía a lo que estábamos viendo en años anteriores. En fin, esto es parte de lo que usted puede ver. Vean que acá hicimos gráficas de series de tiempo. Para los homicidios hemos hecho gráficas de control con y sin etapas que espero le hayan sido de utilidad. Recuerden que usamos gráfica C por el hecho de haber tenido una consideración de que los homicidios son una variable continua, pero son una variable de conteo que se parece, puede ser interpretada como una variable continua, pero no queríamos usarla como una variable que tuviera decimales. Entonces la gráfica C, asumiendo que la unidad como tal es el año y que un año bisiesto tiene exactamente para nosotros el mismo comportamiento que un año que no es bisiesto, un año regular, pues calza bien conceptualmente. Entonces usamos gráfica C. Luego pasamos a igual una gráfica de serie de tiempo de la población para ver ese comportamiento, gráficas de dispersión y gráficas de caja que nos ayudan a entender mejor también este fenómeno de variación. Todo esto con Engine Room, este conjunto de datos obviamente está disponible, usted lo puede compilar con datos del Banco Mundial, o si le interesa utilizarlo como parte de un ejercicio en sus capacitaciones, sea para clases en la universidad, en la escuela, en el colegio técnico, o en una capacitación privada en su compañía, simplemente pues comuníquese con nosotros en BlackBerry Cross y con mucho gusto le vamos a estar ayudando. www.blackberrycross.com. Muchísimas gracias, hasta la próxima.